Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto tener este tiempo junto a la palabra de Dios contigo nuevamente. Te invito a que donde estás, cierres tus ojos, inclines tu cabeza. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Señor, muchas gracias te damos en esta hora por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra y meditar en ella. Habla a nuestro corazón en esta noche y te rogamos que tú obres en nuestras vidas, nos hagas pensar, meditar y sobre todo nos lleves a acciones que son importantes para nuestra vida. Háblanos, Señor, en esta clase, te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces recordemos que hemos estado observando y analizando el versículo 6 del capítulo 9 de Isaías, que nos dice de la siguiente manera: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. En este versículo podemos ver nuevamente hay un nombre que ya lo habíamos saltado, pero regresamos y vamos a hablar hoy acerca de Dios fuerte. Cuando hablamos acerca de Dios fuerte, es importante que podamos analizar cuál es la razón por la cual Isaías menciona aquí en este capítulo, en este versículo, que el Mesías será Dios fuerte. ¿Por qué le da ese nombre? Ahora, también viene una pregunta a nuestra mente en este momento y que nos lleva a meditar en quién es alguien fuerte. ¿Qué es lo que relacionamos cuando hablamos de alguien que es fuerte? Pues entonces vamos a ver que cuando hablamos de alguien fuerte podemos relacionarlo a diferentes cosas. Este significado depende también mucho de cuáles son el contexto, las circunstancias, la persona, la cosa que se va a hacer referencia. Podemos también ver que de alguna manera alguien es fuerte cuando tiene ciertas características. Por ejemplo, podemos decir o hacer referencia a algo fuerte cuando está relacionado a la resistencia o la durabilidad de un objeto. Cuando nosotros, por ejemplo, decimos que tal vez hay una ropa que es fuerte porque nos aguantó varios años, o que tal vez pues hay algún objeto que es resistente a las caídas, decimos, este objeto es fuerte. Pero también hay otra característica que nosotros podemos mencionar en relación a algo que es fuerte. Por ejemplo, a la capacidad física. Cuando hablamos de la capacidad física, podemos pensar en una persona que tal vez es fuerte porque tiene la capacidad de levantar mucho peso. O también podemos decir que una persona es fuerte físicamente porque tiene la capacidad de resistir grandes distancias o de subir grandes alturas. Podemos pensar en una persona que tiene esa capacidad física. Pero también podemos pensar en alguien que es fuerte cuando hablamos de alguien que tiene la capacidad de sobrellevar las dificultades o las adversidades. Podemos decir, esta persona es fuerte porque pasó en medio de una dificultad en su salud y pudo resistir, así que esta persona es una persona fuerte. Pasó por medio de la adversidad, tal vez sufrió un accidente, sufrió una pérdida y entonces su corazón está fuerte. Podemos mencionar también una característica de fuerte cuando hacemos referencia a la intensidad de algo. Por ejemplo, podemos decir que la lluvia no está tan fuerte, o podemos decir que la lluvia está muy fuerte. También, sobre todo nosotros aquí en esta zona, podemos decir el sol está muy fuerte, ¿verdad? O decir, este día el sol no está tan fuerte. ¿Por qué? Porque lo están cubriendo las nubes o no sentimos tanto calor. Hacemos referencia a la intensidad de algo. O, por ejemplo, esa luz está muy fuerte y tal vez me deslumbra. También relacionamos la palabra fuerte a, por ejemplo, las cosas que pueden producir un impacto en nuestras emociones. Por ejemplo, cuando
tal vez alguien nos habló de cierta manera. Por ejemplo, cuando abrimos la palabra de Dios, podemos decir que Dios impactó nuestra vida a través de lo que nos explicó en su escrito. También, por ejemplo, cuando mencionábamos una persona, nos habla de una forma que tal vez impacta de una manera positiva nuestra vida. Dices, me impactó la forma en la cual esa persona me habló. O te puede afectar también en forma negativa como esa persona te habló. Así que esto es a lo que se refería Isaías cuando estaba mencionando que Jesús o el Mesías sería Dios fuerte. Bueno, creo que no. Lo que la Escritura nos enseña en relación a Dios fuerte o a lo que está hablando Isaías, en su contexto, en el capítulo 8, nos está hablando de que el pueblo de Israel vivía en una completa oscuridad por causa de su corazón endurecido delante de Dios. El pueblo de Israel había tomado decisiones equivocadas que lo habían alejado de Dios. El pueblo de Israel se había vuelto a la idolatría. Por lo tanto, entonces Dios les había prometido que como consecuencia de su pecado, ellos serían llevados cautivos a Babilonia. Es por eso que entonces, aquí en el capítulo 9 y versículo 6, Isaías menciona que el Mesías vendrá y le da esa característica para traer luz a ese pueblo que estaba en oscuridad, y le da esta característica de Dios fuerte. O este nombre, dice, su nombre será Dios fuerte. Ahora, esta palabra nombre es la palabra hebrea Sem, y eso significa designación correcta de una persona. Está designando de la forma correcta el carácter del Señor Jesucristo. Entonces la pregunta acá es, ¿qué significa esta palabra Dios fuerte? Dios fuerte viene del hebreo el Gibor, y esto significa fuerza y poder. Esta palabra el que viene antes, recordamos, está relacionada con Dios, Dios poderoso. La palabra hebrea entonces para poder o poderoso o fuerte es la palabra Gibor. Y entonces vemos cómo ahí no está hablando en realidad de una capacidad física o una capacidad emocional para resistir, sino ahí está hablando del mismo poder de Dios habitando en la persona del Mesías. La misma fuerza de Dios estaba ahora habitando o iba a habitar en la persona del Mesías. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento y vamos a la carta a los Hebreos, en el capítulo 1 encontramos que el autor a los Hebreos nos explica que el mismo poder de Dios ahora habita en Cristo. El poder a través de su palabra. Dios habló a través de profetas, Dios habló a través de sus siervos, pero también ahora ha hablado con poder a través de su Hijo Jesucristo. Mira lo que dice Hebreos en el capítulo 1. Dice de la siguiente manera, desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Entonces vemos aquí cómo el autor a los Hebreos nos está mencionando que el poder de Dios habita en la persona del Señor Jesucristo. Esto es muy importante para que nosotros podamos entender que este concepto o este nombre que le da Isaías de Dios fuerte está relacionado al poder de Dios fluyendo o manifestándose a través de la persona del Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo manifestó esto a través de algunas declaraciones en relación a Él. Vamos a ver algunos versículos que nos van a explicar un poquito más acerca de esto.
Por ejemplo, el Señor Jesús manifestó su poder en Juan capítulo 1 y versículo 3 a través de la creación. Vemos ahí que dice que en Él fueron hechas todas las cosas y sin Él nada de lo que había sido hecho podría haber sido hecho. Así que vemos aquí cómo el Señor participó en la creación y el poder de Dios se manifestó a través del mismo Señor Jesucristo. También vamos a ver cómo el poder de Dios fue manifestado a través de la persona de Jesucristo, a través de sus milagros. La Escritura nos enseña que el Señor Jesús hizo grandes milagros. ¿Por qué? Porque calmó tempestades. También dice la Escritura que alimentó a multitudes. La Escritura también nos enseña que sanó a enfermos, resucitó muertos, sanó a endemoniados, etc. Todas esas cosas nos enseña la Escritura que el Señor Jesucristo hizo manifestando el poder de Dios que había en Él. Pero también podemos ver el poder de Dios manifestado en la persona del Señor Jesucristo a través de la resurrección. Vemos varios pasajes en la Escritura que nos hablan en relación a esto. Pero no solamente eso, sino también vemos el poder de Dios manifestado en la persona del Señor Jesucristo cuando nos dio la gran comisión. Ahí en Mateo capítulo 28, versículo 19 dice, toda potestad me es dada, todo poder, toda autoridad. Pero también vemos ese poder manifestado al saber que hoy Él está sentado a la diestra del Padre. Y eso es algo que me encanta pensar, que el poder de Dios se ha manifestado en el Señor Jesucristo a lo largo de todos los tiempos. Aún en su nacimiento virginal, vemos el poder de Dios manifestado en la persona del Señor Jesucristo. El Señor Jesús hizo referencia a ese poder en un pasaje muy interesante. En Lucas capítulo 11, encontramos que el Señor, después de haber sanado a un endemoniado que estaba mudo, la gente comenzó a criticarle y comenzó a decir que Él estaba sanando, que Él había sanado a ese endemoniado por el poder de Belcebú. Y ahí el Señor les dice que una casa no puede estar dividida entre ella misma. Y hace referencia a algo muy interesante ahí en el capítulo 11 de Lucas. Fíjate lo que dice la Escritura en este versículo 21 y 22. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Del hombre fuerte que se menciona en el versículo 21 está haciendo referencia a Belcebú o a Satanás. Pero del hombre más fuerte que está hablando en el versículo 22 está haciendo referencia a su misma persona. Y dice que viene el más fuerte y entonces dice, le vence y le quita todas sus armas. Pero fíjate bien, dice, quita todas sus armas. No es que le deja algunas, le quita todas, dice, y en las cuales el fuerte confiaba, dice, y después reparte el botín. Este versículo me encantó pensando en la característica del Señor como Dios fuerte, que está ahí viendo, Él mismo mencionándose como alguien no solamente fuerte, sino el más fuerte. Ahora vamos a ver que no solamente el Señor Jesús hizo referencia al poder de Dios que se manifestaba a través de Él, que no solamente Él hizo referencia a sí mismo como el fuerte, sino vamos a ver cómo también el apóstol Pablo hace referencia en cuanto a Jesús como el fuerte o aquel en el cual habita el poder de Dios. Fíjate lo que dice la Escritura en Efesios en el capítulo 1 y versículo 15. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder, para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales,
sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así que en este versículo podemos ver que el apóstol Pablo no solamente nos menciona o hace referencia a que el poder de Dios habita en Cristo, sino que también ahora ese mismo poder, el poder de su fuerza, habita en aquellos que hemos confiado en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Para que a través de ese poder, la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, pueda manifestar a Dios a este mundo. Este es un versículo que nos desafía a realmente confiar en un Dios poderoso, en un Dios fuerte, en Jesús como el Dios fuerte. Vamos a ver también otro pasaje que nos va a ayudar a entender un poquito más lo que está relacionado a la fuerza que el Señor Jesucristo tiene. Vamos a ver ahí que hay algunos pasajes que nos van a hablar en relación a la fuerza para resistir o la fuerza para pasar por momentos de adversidad o dificultades. Quisiera compartirte esta diapositiva. En primer lugar, vamos a ver la fuerza para resistir las tribulaciones. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. El apóstol Pedro, recordemos que está escribiendo estas cartas a estas personas que están en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, que estaban en el Asia Menor, estas ciudades que estaban siendo perseguidas por el Imperio Romano, que estaban siendo llevados estos creyentes a Roma y que eran expuestos ahí en el Coliseo, eran sacrificados. Había una persecución tremenda. Y aquí el apóstol Pedro está motivando y desafiando a la iglesia en estos lugares a que ellos puedan resistir en medio del momento más fuerte de la tribulación. Y les dice que el poder del Señor estará con ellos para que puedan resistir en medio de este momento de dificultad o de adversidad. Ahora, no solamente la Escritura nos enseña que el poder del Señor en nosotros nos va a ayudar a resistir en estos momentos de tribulación o adversidad, sino también nos enseña que podemos resistir en los momentos tanto de escasez como también en los momentos de abundancia en nuestra vida. Fíjate lo que nos dice este versículo en Filipenses capítulo 4 y versículo 13, que es muy conocido. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este es uno de los versículos que más sacamos de contexto los cristianos. El contexto en el cual está hablando aquí el apóstol Pablo, está hablando y está agradeciendo a la iglesia en Filipos porque ellos le han enviado ofrendas, le han ayudado en su sustento económico. Y él, en ese contexto, agradeciendo, les explica que él ha aprendido a contentarse en cualquiera que sea la situación que él viva. Dice, sé vivir en abundancia y también sé vivir en escasez. Ahora, para esto necesitamos tener fuerza en nuestra vida, para que cuando tengamos abundancia, nuestro corazón no se sienta autosuficiente y entonces se olvide de Dios. Pero también necesitamos fuerza en nuestra vida cuando hay escasez de lo material o lo económico, porque entonces nuestro corazón se puede confundir y puede comenzar a quejarse delante de Dios. ¿Te das cuenta cómo es importante que coloquemos en el contexto correcto la Escritura? Si bien para diferentes situaciones decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, tenemos que colocarlo en medio de las situaciones que pueden estar creando un conflicto en nuestro corazón, que nos ayuden a resistir en medio de la prueba o la adversidad, o en medio de la abundancia, para que 1, nuestro corazón no se queje, y 2, nuestro corazón no se aparte de Dios y se sienta autosuficiente, se haga independiente de Dios o se envanezca.
También, por último, vamos a ver aquí en este pasaje o en esta diapositiva que el Señor nos da fuerza como creyentes para vivir una vida plena en Cristo. Dice Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. Aquí vemos cómo el apóstol Pablo nos está hablando de la importancia de tener una vida plena en Cristo. A veces estamos luchando o batallando con cosas, con pecados en nuestra vida, y es porque realmente no nos hemos fortalecido en la fuerza del Señor, sino porque estamos haciendo las cosas en nuestra propia fuerza. Pero recordemos que la fuerza del Señor no consiste en una capacidad humana, sino consiste en dejar al poder de Dios obrar a través de Él. Y esto es lo mismo en nuestra vida. Ese poder que habitó en Cristo, que obró a través de Cristo, que operó a través de la persona de Cristo, hoy quiere operar también a través de nosotros. Por eso el apóstol Pablo nos dice que es importante que hagamos uso de ese poder para entonces disfrutar de toda, dice ahí, la plenitud de Cristo. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. Para terminar, mi pregunta es entonces en esta noche, ¿en quién te estás fortaleciendo? ¿En quién te estás fortaleciendo? ¿En ti mismo o en Dios fuerte? En Jesús, el Mesías, el Dios fuerte. ¿En quién te fortaleces? Es importante que entonces hoy, que tal vez estás pasando por una adversidad, una dificultad, o que tal vez estás teniendo una necesidad económica, o que tal vez no estás viviendo la vida cristiana como la deberías de vivir, tú puedas dejar que el poder de Dios fluya a través de tu vida, a través de la persona de Jesucristo, dejando que Jesús tome el control completo de tu corazón. O tal vez tú todavía no has creído en Cristo como tu único y suficiente Salvador. Yo te invito entonces a que en esta noche puedas considerar que la Escritura nos enseña que la paga del pecado es muerte, y eso es separación delante de Dios. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Hoy yo te invito a que puedas ir delante de Dios y decir, Dios, reconozco que he pecado y mi pecado me separa de ti. Pero yo hoy he entendido que Jesús dio su vida en la cruz del Calvario, y que no solamente eso, sino que resucitó al tercer día para poder perdonar mis pecados y darme vida eterna. Hoy yo creo en Cristo como mi único y suficiente Salvador. Vengo a Él arrepentido de mis pecados y creyendo que Él es el único que me puede salvar, me puede limpiar. Jesús, entra en mi vida, entra en mi corazón, limpia mi pecado, dame la vida eterna. Gracias por estar con nosotros. Quiero despedirme en esta noche haciendo una oración. Así que donde estés, cierra tus ojos e inclina tu cabeza. Padre, gracias te damos por este tiempo. Gracias por tu palabra. Te rogamos que tú hables a nuestro corazón cada día que abrimos tu palabra. Gracias porque hoy hemos entendido que a través de la persona de Jesús operó el poder de tu fuerza. Pero ahora no solamente operó a través de Él, sino ahora quieres tú que opere a través de nuestra vida. Señor, déjanos rendirnos cada día más a ti. Danos las fuerzas suficientes para decir no a nuestros deseos pecaminosos y decir sí a Cristo, para que el poder tuyo opere a través de nuestra vida y Cristo sea glorificado. Gracias te damos en esta hora. Bendícenos, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros. Dios te bendiga y nos vemos pronto.